La crisis socioeconómica, con la inflación como variable clave en la erosión de los ingresos y la escasez de dólares, en lo esencial consecuencia del endeudamiento externo y la persistencia de diversos mecanismos de fuga como elemento central del proceso inflacionario, afecta el devenir cotidiano de una enormísima mayoría de familias argentinas. La acumulación de 7 años de deterioro socioeconómico a veces da la impresión de ir camino a convertirse peligrosamente en una suerte de normalidad por acostumbramiento. Los que tenemos más de 4 décadas sobre nuestras espaldas sabemos de qué se trata ese sentimiento. Las generaciones que habían creído en la revolución, en la posibilidad efectiva de un cambio profundo y acertadas o equivocadas actuaron en consecuencia, fueron aplastadas por el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar. Y esa derrota política dio como fruto la instauración autoritaria primero y la consolidación, ya en el periodo democrático después, de lo que conocemos como neoliberalismo, tanto en la Argentina como en la región y en general en todo el mundo, al menos en el lado occidental de lo que llamamos mundo. Pero sobre todo, aquella derrota política significó en nuestro país el abandono de la mirada estratégica y la disposición a erigir un proyecto nacional de desarrollo que durante el siglo pasado había sido expresado por el proyecto del presidente Perón. El malestar en democracia, un fenómeno abordado por diversos analistas e incluso medido por distintos indicadores, bien podría considerarse el fruto de la insatisfacción social con ese periodo abierto durante las décadas de 1970-80 que en lo esencial de lo que refiere a la dinámica económico-social no sufrió alteraciones más que cosméticas a partir del advenimiento del periodo democrático, de lo que suele referirse como democrático, es decir, el ejercicio de los derechos políticos, más o menos resumidos en la concurrencia regular a las urnas para elegir cada cierta cantidad de años representantes surgidos de la oferta electoral que ponen a disposición los partidos o alianzas políticas. Esa continuidad económico-social dio por resultado una democracia que no curó, no educó y visto los precios de los alimentos y los niveles de pobreza e indigencia ni siquiera dio de comer. Y que al día de hoy, como ha quedado de manifiesto en el reciente intento de magnicidio contra la actual vicepresidenta de la Nación, incluso ha dejado de asegurar la supresión de la violencia política y la anulación física del adversario. Esto, visto de una perspectiva de las condiciones materiales y concretas de la mayoría de los argentinos, que son trabajadores, independientemente de la autopercepción que cada uno pueda tener, es decir, personas que necesitan vender su fuerza de trabajo, incluso intelectual en el caso de los profesionales, ya sea que estas personas se encuentren bajo una relación salarial formal, informal o que estén desocupados o en su etapa pasiva, es decir, que sean jubilados, los datos económicos dan cuenta de que hubo un único periodo político que se corresponde con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, donde la democracia atinó a reparar algunos de sus déficits más básicos, algo que se podría medir en la evolución de los salarios y jubilaciones, es decir, los medios de vida de las personas trabajadoras, que mejoraron objetiva e indiscutiblemente durante esos años, permitiendo la elevación de la calidad de vida de esa enorme mayoría de argentinos que revisten bajo la categoría de trabajadores. Sin embargo, el quiebre político y económico producido a partir de diciembre de 2015 puso fin a ese ciclo de mejoras en los términos que lo veníamos planteando. Y a pesar del cambio de signo político ocurrido en las elecciones presidenciales de 2019, no se modificaron las tendencias económicas que desde la perspectiva de la calidad de vida de la mayoría trabajadora se pueden medir por una variedad de indicadores, pero como decíamos, fundamentalmente por la evolución de los salarios y haberes previsionales y su participación en el ingreso nacional. En la esfera de las vidas personales, familiares, que son finitas, esto tiene profundas implicancias que se cristalizan en la postergación o interrupción de proyectos vitales e incluso en la dificultad de reprogramarlos porque lo que prima es la incertidumbre económica o peor aún, la percepción de que mañana podría ser peor que hoy. Con esos tonos pareciera bosquejarse el escenario electoral que, quieras o no, comienza a desplegarse de cara a 2023. Como pasó durante los 30 años que transcurrieron entre 1983 y 2003, donde la alternancia entre peronistas y radicales, Alfonsín, Menem, de la Rúa, Duhalde, no significaba tendencialmente más allá del ritual electoral y el intercambio de colores partidarios,
cambios en la vida de las personas y las familias. Por supuesto, más allá de que fuera menos o más percibido por la ciudadanía, tampoco implicaba cambios, más bien todo lo contrario, en la estructura económica y social del país. El escenario actual tiene riesgos de adoptar rasgos semejantes a los que caracterizaron aquellas 3 décadas, con un agravante. El piso socioeconómico del que parte la sociedad es francamente mucho más duro del que había en aquel ciclo anterior. Hay otros rasgos comunes que exceden el análisis de esta columna, pero que vale la pena dejar planteados para próximas intervenciones. El período que se inauguró con la dictadura y que se prolongó durante todos los años de democracia que siguieron hasta 2005, estuvieron también marcados por la presencia del Fondo Monetario Internacional en la economía argentina, con la consecuencia imposición de las clásicas condicionalidades de política propias de los programas a los que el país fue adherido, como vuelve a ocurrir en el presente a partir del stand-by de Macri en el 2018, revalidado en el acuerdo de facilidades extendidas negociado por Guzmán y aprobado a comienzos de 2022, lo que podría estar en la base de esa ausencia de cambios reales en las condiciones económicas más allá de la alternancia política. Pero lo cierto es que la mayoría de los sondeos, estudios de opinión y análisis de humor social que por esta semana circulan aquí y allá, muestran el predominio de sentimientos negativos en la ciudadanía, donde imperan la incertidumbre, la decepción, la ausencia de expectativas sobre el futuro y la falta de confianza en la política, a la que la sociedad percibe como parte de un show. Algunos estudios han planteado paralelismos incluso con las etapas del duelo para concluir que la sociedad estaría hoy en una fase de resignación que encuentra su expresión electoral en el voto por el menos malo. La emergencia de figuras que se muestran disruptivas, aunque racionalmente expresen y declaren expresamente la reedición de políticas que fracasaron en el pasado, como las desplegadas en la década del 90, sería una resultante de la apatía que recorre a la sociedad, donde las preferencias no necesariamente son racionales, pero donde emocionalmente, frente a la incertidumbre, la falta de expectativas, aparece la demanda de más firmeza en la toma de decisiones, aunque no se cuestione el fondo, la orientación o las consecuencias de esas hipotéticas decisiones. Y esto es particularmente palpable, como coinciden los analistas, entre los más jóvenes, que precisamente no vivieron en carne propia el único periodo desde la recuperación democrática donde material y concretamente, como ya dijimos, las condiciones de vida de la mayoría trabajadora sí mejoró objetivamente. Obviamente estoy hablando del periodo 2003-2015, y entonces para esos jóvenes, en cambio, el kirchnerismo podría quedar desdibujado bajo la experiencia del Frente de Todos, pese a que existen notorias y públicas diferencias entre los distintos sectores que componen el Frente, donde conviven el kirchnerismo y sectores que fueron abiertamente antikirchneristas durante muchos años, y donde, como ocurrió durante la etapa menemista, la esencia del peronismo, signada por la planificación y la puesta en marcha de un proyecto estratégico de nación, también pierde significado. Muy probablemente, aunque no encuentre un cauce claro por el momento, la sociedad acierte en su demanda de ruptura con una dinámica que resulta sinceramente agobiante. No se puede vivir pensando que el ingreso de la familia se desvaloriza mes a mes y en la imposibilidad de proyectar sin perspectivas laborales y de progreso personal y familiar, y mucho, pero mucho menos en la angustia insoportable de no poder alimentar o satisfacer las necesidades básicas de la familia. Y también acierte probablemente la sociedad en la demanda de firmeza en la toma de decisiones. Debería ser una responsabilidad de la dirigencia política, pero no solo política, dotar de contenido esas demandas para que no se queden agotadas, con los riesgos que además eso implica en la forma. Quienes seguimos
la dinámica geopolítica que tiene el mundo por estos días, podemos observar con claridad el comportamiento de algunas grandes naciones del mundo, tanto occidental como euroasiático, la determinación con la que se manejan los liderazgos que las conducen y la profundidad de las decisiones que se toman con perspectiva indudablemente estratégica, donde incluso lógicas subordinadas como las que dominan la ciencia económica, en particular la hegemónica o mainstream, se encuadran dentro de los límites que marca la geopolítica, la seguridad nacional o los objetivos estratégicos de largo plazo. ¿Acaso no exista nada más disruptivo en este contexto de prolongada atonía política que la emergencia clara y decidida de una propuesta no ideológica, sino estratégica de desarrollo económico y social, seria, planificada, con metas claras, auditables por la sociedad, que invite a la ciudadanía a ser parte de una agenda nacional que hace demasiados años está ausente del debate público político y que lastimosamente ha sido reemplazada por la twitterización y el show político que la mayoría está rechazando. Sobre todo en un mundo en vías de transformación y particularmente en un país que tiene condiciones objetivas para proponérselo. Producción agroalimentaria, gas, petróleo, matriz energética diversificada, desarrollo nuclear en la frontera tecnológica, un nada desdeñable sistema científico-tecnológico, una de las reservas mundiales más importantes de un mineral crítico como el litio, agua, etc. Tal vez la sociedad argentina no esté esperando necesariamente un Mesías, sino una invitación seria, creíble, pero también ambiciosa a dar una pelea que valga la pena. Cuando observamos que en las últimas encuestas y sondeos de opinión que la ubican como la dirigente entre todo el arco político con la mayor intención de voto a Cristina Fernández de Kirchner, eso parecería indicar que es ella quien tiene las mejores condiciones para hacer esa convocatoria refundacional, como lo hizo Néstor Kirchner en 2003, cuando propuso aquel sueño al pueblo argentino para que se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra.